Vamos a compartir pantalla y voy a compartirles en dónde nos quedamos. Nada más para que recordemos algunos aspectos de esto que me están preguntando. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. ¿Ok? Ay, doctor, disculpe la interrupción. Un compañero está en sala de espera. Sí, gracias. Ahorita lo veo. Bien. Quiero que quede muy claro algo. Nosotros tenemos receptores nerviosos, ¿ok? Que captan estímulos, que son los que vamos a ver en esta clase, como los conos y bastones, terminaciones libres, corpúsculos de Pacini, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son los receptores nerviosos. Captan estímulos. Pero todas mis células, todas las células del organismo, en sus membranas celulares, tienen proteínas receptoras, ¿ok? Esas proteínas receptoras no captan estímulos, ¿sí? Se activan bajo cambios de voltaje y ligandos. Ligandos son sustancias, como los neurotransmisores, neuromoduladores, etc. ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes para que nunca se confundan. Una cosa es el receptor de membrana, que se activa por cambios de voltaje y ligandos, y otra cosa son los receptores nerviosos, ¿sí? Que captan modalidades de sensación. ¿Ok? Bien. Ambos son importantes. Ayer platicábamos. Yo tengo este receptor en mi membrana neuronal y en membranas de muchos lados, ¿sí? Que se llama receptor nicotínico, que es para captar acetilcolina. Acetilcolina. ¿Ok? Y lo voy a encontrar en muchos lados, sobre todo en el sistema nervioso vegetativo, en las neuronas postganglionares. ¿Se acuerdan? Eferente visceral general preganglionar, eferente visceral general postganglionar. ¿Ok? Entonces, para que una orden llegue a una víscera, tiene que viajar a través de estas dos neuronas y hay una sinapsis intermedia entre la pre y la pos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué va a liberar la neurona preganglionar? Fíjense, sea simpática o parasimpática, siempre libera acetilcolina, siempre, para activar a la posganglionar. Y la posganglionar llega a la glándula, al músculo liso, a el músculo estriado cardíaco, y a uno los mueve y a los otros hace que secreten lo que tienen que secretar. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando fuman un cigarro? El humo entra a los pulmones junto con la nicotina que trae este cigarro. La nicotina pasa a la sangre y se distribuye en todo el espacio extracelular.
¿ok? De muchos lados. Y entonces, si lo ven aquí, llega la nicotina y la afinidad de este receptor es mayor a la nicotina que la acetilcolina. Hay una mayor afinidad a la nicotina. Y entonces, ¿qué hace la nicotina? Se pega y abre el canal. Y abre el canal y despolariza a la postganglionar. Entonces, si esa postganglionar va al corazón, hay una entrada masiva de nicotina al fumar y el corazón empieza con taquicardia. Va a las glándulas sudoríparacefálicas y empiezo a sudar. Va al músculo liso de los vasos sanguíneos de la cara y de muchos lados y empiezo una palidez, ¿ok? Una vasoconstricción. Son efectos de la nicotina. Y esos son unos cuantos. Afecta a todas nuestras vísceras. ¿Ok? ¿Y les gustó? Ah, entonces al rato vuelven a fumar otro. Y luego otro. ¿Sí? Y al paso del tiempo, la neurona preganglionar se enoja y dice, ¿para qué produzco acetilcolina si no se utiliza? Porque quien está activando a la pos es la nicotina. Y empieza una disminución de producción, ¿sí?, de acetilcolina. Entonces lo que necesitamos es nicotina. Y entonces empieza la adicción. ¿Sí? Ya no necesito de vez en cuando, sino necesito uno mínimo cada hora o cada 2 horas. Y entonces sumen las horas del día. Ay, si empecé con 1, con 2, con 3, pues va a llegar el momento en que me fumo 10 o una cajetilla o 2 cajetillas. Estamos dependiendo de nicotina. Un buen día decido dejarlo. Depende de los organismos. Ya no mando nicotina a la membrana postsináptica, a la neurona eferente visceral general postganglionar. Y entonces la pues no manda nada. Empiezo con unas distonías neurovegetativas, trastornos viscerales y una ansiedad que hace que a las 3, 4 de la mañana ande buscando un Oxxo, ¿sí?, para comprar tabaco. A esos grados llega mi dependencia. Hay personas que lo pueden dejar, porque lo pueden dejar. Sus trastornos son menores, sus hábitos quizás no llegaron a 2 cajetillas al día, ¿sí? Tienen mucha fuerza de voluntad y pueden permanecer unos días hasta que se restablezca nuevamente el funcionamiento. Otros no pueden. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos parches de nicotina, usan el cigarro electrónico, ¿sí?, chicles, en grandes dosis al principio y paulatinamente van a ir disminuyendo las dosis. Esto se hace mucho en las clínicas de tabaco, de tabaquismo, ¿sí? Empezar con dosis altas de nicotina, bajo un parche, chicles, etcétera, aparte de terapia, y paulatinamente se regresa a la producción adecuada de acetilcolina por parte de las PRE, ¿sí?, y con una buena psicoterapia o con una buena causa, ¿verdad?, dejan de fumar. Una causa de este tipo es, tuve un infarto. No, pues allá tú si vuelves a fumar porque vas a tener un nuevo infarto. Y entonces la mayor parte de las personas dicen hasta acá, ¿sí?, que paró todo
ese infarto. Pero muchos no pueden hacer esto. Bueno, así como ocurre este ejemplo de la nicotina, lo mismo pasa con las diferentes drogas. ¿Ok? Se generan dependencias en los receptores de membrana. Ya habíamos dicho, muchísimos medicamentos actúan en receptores de membrana. Cuando salí de la escuela hace muchas décadas, nos enseñaban que el pipensolato, que la atropina en gotitas para los cólicos de los niños. Todavía no se conocían los efectos que causan esos medicamentos en todo el organismo en los bebés. Y todos los médicos y pediatras daban pipensolato y atropina y muchas otras cosas para los cólicos. En la actualidad, ustedes dan esto, los pediatras los matan. Ya no está indicado. Se modificaron los biberones para que no produjeran los chupones, cólicos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de que ustedes recuerden que los receptores de membrana son sumamente importantes tanto para la función nerviosa como para el manejo de muchas sustancias. Vean aquí el curare. El curare, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien tiene idea de qué es? Es un veneno, ¿no? Es un veneno. ¿Sí? Entonces, si yo lo doy, se pega a este canal y no tengo nadie que lo quite. ¿Ok? Y entonces va a generar las acciones que tiene que generar. ¿Ok? Luego, ¿qué hace el curare y para qué se utiliza? Bueno, así como esto que vimos, y vimos algunos otros en GABA, ¿verdad? En GABA, los receptores de GABAérgicos, que les dije que ya no los íbamos a ver, ¿verdad? ¿Sí? Este es nicotínico. Ok, GABA. Aquí están los de GABA, ¿verdad? Estos son de glutamato, perdón. ¿Sí? De GABA, de glutamato. En ellos inciden infinidad de sustancias, de medicamentos. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de la farmacología va a actuar a nivel de membranas, de proteínas de membrana. Por eso es importante que ustedes los vean en fisiología, los van a ver posteriormente en farmacología, etc. Y ahí es donde van a ver las acciones de cada medicamento en este tipo de receptores de membrana. ¿Ok? ¿Sí? Tengo diarrea, pues me tomo un medicamento que va a actuar sobre estos receptores de membrana, ¿sí? Y va a parar la diarrea. Pero se los doy en un niño, en un bebé, olvídenlo. Va a generarles infinidad de efectos adversos. ¿Qué hacemos en ellos? Pues si necesitamos darle algo para la diarrea, tiene que ser local, se lo va a tomar y localmente esa sustancia, carbón activado o cualquier otra, hace que se pare la diarrea. Pero no puedo utilizar medicamentos que activen estos tipos de receptores en todos los órganos de la economía. ¿Ok? Viscerales. Bien. Yo espero que quede claro la diferencia entre un receptor de membrana que está fijo en la membrana de cualquier célula, ¿sí?
y los receptores nerviosos. ¿Ok? ¿Sí? En estos, ¿quién los va a excitar? Ligandos. Y los ligandos, claro, en sistema nervioso ya vimos cuáles son, pero hay infinidad de ligandos que no son producidos por neuronas. Y llegan los fármacos. ¿Ok? Bien. Habíamos hablado de, por ejemplo, los barbituros, las benzodiazepinas, etcétera, ¿sí? Que actúan a esos niveles. ¿Sí? Por ejemplo, produciendo hiperpolarizaciones. Y entonces me tomo mi diazepam, me hiperpolariza y me quedo perdido. ¿Ok? Muchos analgésicos actúan a esos niveles. En fin, paulatinamente ustedes tendrán que estudiar esto. Ok. El otro que preguntaron estaba aquí. Vean, en este caso, por ejemplo, esto es GABA. Libero GABA y luego vean que la célula glial, ¿verdad? La célula glial va a regresarlo hacia la terminación presináptica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y claro, ahí va a entrar en el metabolismo del glutamato y de muchas cosas. Esto lo estudiarán más adelante, sobre todo PIFIs o si se dedican a la investigación, pues tienen que conocer perfectamente bien esos procesos metabólicos. Como médicos generales, pues no, muchas veces no es necesario, o en su momento los tendrán que estudiar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sobre esta presentación? ¿No? Doctor, Sí, yo, sí. entonces, las proteínas receptoras, las que se encuentran en la membrana, estas no captan los estímulos. Los que No, captan los estímulos son los receptores nerviosos. exacto, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado perfectamente claro eso. ¿Sí? Ok, una cosa es un receptor de membrana bioquímico y otra cosa es un receptor nervioso. Y es lo que vamos a ver ahorita. Ya les envié la presentación. Bueno, al final ya no entendí un poquito, bueno, como, Sí, dime. ya cuando uno deja, bueno, sí, deja de consumir, sí, el Sí. tabaco, la neurona preganglional vuelve a producir la misma cantidad. Exacto, se vuelve a generar un estado No normal. afecta No, no que, afecta. ok. Miren, hay muchos de ustedes o mucha gente, prueba, la quiero probar, son jóvenes. Prueban, lo prueban una vez, pero nunca más. Bueno, es que tienen una estabilidad emocional adecuada. Pero si yo estoy deprimido y pruebo una droga, olvídense. ¿Sí? Porque me va a gustar, me voy a hacer dependiente y voy a tener todos los problemas del mundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, yo no les digo, prueben el tabaco todos para que se... No. Simplemente hay cosas que no se deben hacer, pero las personas no lo entienden. Así somos por naturaleza. Yo quiero probarlo. ¿Sí? Lo ideal en ciertas cosas es nunca hacerlo, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿me van a dar cocaína? ¿Me invitan? No. O sea, de verdad, digan no. Y no importa si nunca sé cuál es su efecto. Porque si estoy en un estado depresivo, si tengo problemas serios, me puede gustar y me voy a meter en ese mundo. ¿Sí? Y ustedes como médicos van a sacar de ese mundo a muchas personas y le tienen que explicar el por qué deben dejar eso y cuál es el camino para dejarlo y qué efectos se van a presentar durante este trayecto, ¿ok? Cómo se va a sentir, qué le va a pasar a su cuerpo, etcétera.
Lo mismo pasa con el alcoholismo. ¿Sí? Empezamos con algo en la comida y terminamos alcohólicos, ¿no? No. Lo ideal es no hacerlo. Llámenos como nos llamen. ¿Sí? ¿Ok? Si tienen excelente fuerza de voluntad y pues les gusta el vino, bueno, hay que hacerlo con moderación. Nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Si yo voy a una reunión y me gusta el alcohol, 1 o 2 copas y ya. Y puedo manejar perfectamente bien y el alcoholímetro no me va a hacer nada, ¿sí? Pero si me paso de esas dosis, olvídense. ¿Sí? Voy a tener todos los problemas del mundo, ¿verdad? Incluso puedo provocar accidentes. Y todas esas drogas actúan a nivel de receptores de membrana. ¿Ok? Bien. El tema que vamos a ver el día de hoy son receptores nerviosos. ¿Ok? Hay un cuadrito por aquí que vamos a tenerlo en mente. ¿Sí? ¿Ok? Ahí lo ven bien. ¿Sí? Esto es como si fuera el metro. Son las líneas del metro, pero estas son las líneas del sistema nervioso. ¿Ok? Y ya lo habíamos visto. Si yo veo esto, límbico, corteza, hipotálamo, tálamo, tallo cerebral, cerebelo y médula, estas son las que deberían estar dibujadas de un color. Estas son el sistema nervioso central. ¿Ok? Luego tengo receptores cefálicos en cabeza. Desde el primer organismo invertebrado que dijo yo quiero una cabeza, todos los organismos posteriormente les dieron cabeza. Hasta nosotros. ¿Ok? Entonces yo tengo receptores cefálicos. Y veo flechas. Esas flechas son los nervios craneales. ¿Ok? Son los cables que van al CPU, al sistema nervioso central. Y estos nervios están constituidos por miles de fibras nerviosas, unas aferentes y otras eferentes. Si son aferentes al sistema nervioso central, en este extremo están ramificados y forman receptores cefálicos o están en relación con receptores cefálicos. Y vean aquí, en la médula espinal, yo también tengo cables, 31 pares de nervios raquídeos. Y estos nervios tienen fibras aferentes y eferentes, y las fibras aferentes son las que se ramifican formando receptores. ¿Ok? Entonces, si yo en el dorso de mi mano siento que la otra mano está tocándola, lo que está haciendo es estimular a receptores, ¿ok? En este caso, en forma mecánica. Si yo en este momento les digo, oigan, tengo un frío, pero tremendo, ¿sí? Y ustedes me ven aquí que no estoy en una hielera. Me van a decir, oigan, no estamos en invierno, ni está helando para que usted esté con tanto frío. Vaya a ver al médico porque eso no es normal. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy captando la temperatura del medio ambiente, ¿sí? ¿Ok? Y entonces digo, bueno, pues no hace tanto calor, me siento bien con una camisa y ya. Si hiciera mucho frío, me verían con una chamarra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda mi piel está captando la temperatura del medio ambiente. Y así podemos hablar sucesivamente de infinidad de estímulos que hay en el medio ambiente.
Si yo desayuné y me tomé 3 tazas de café y toda mi vida he tenido gastritis y ayer tenía gastritis y ahorita me tomé 3 tazas, ¿verdad? Pues voy a tener ardor gástrico. Ah, bueno, la mucosa del estómago va a mandar al CPU datos de que está irritada la mucosa gástrica. Y entonces el CPU dice, bueno, hay dolor, ardor, sensación de quemazón en la boca del estómago. Esos son estímulos. ¿Ok? Me tomé una Coca-Cola, ¿verdad? Pero así, rapidísimo. Todo el gas de la coca se metió a mi tubo digestivo. Pues me voy a sentir pleno, lleno, es más, hasta molesto, porque está lleno de gases. El gas distiende las paredes y me produce cólicos. Ese es un estímulo. ¿Ok? Y esos estímulos, todos los que hemos hablado, los van a captar estos receptores. Todo el resto del curso va a ser manejar estas flechas. ¿Sí? Estas flechas. La información de los receptores de tronco y extremidades. Tengo tronco y extremidades. Quítenme la cabeza, ya. Todo lo que no sea CPU puede mandar información a la médula a través de los nervios espinales y, por supuesto, a través de algunos nervios craneales, el 2. Fundamentalmente el nervio. ¿Qué nervio sería el 2? ¿No es el óptico? No, estamos hablando de que la información de los receptores de tronco y extremidades se envía a médula espinal. Pero aquí veo una flecha que lo envía a tallo. ¿Qué nervio? Ya, si llego a médula espinal me llamo nervios raquídeos. Pero si voy directo a tallo, ¿qué nervio lleva información? ¿Qué nervio craneal lleva información al tallo cerebral de alguna región de tronco y extremidades? Sobre todo de tronco. El vago. El vago. El vago se mete, ¿o no? A tórax y abdomen y recibe información de mis vísceras. Pero ese no va a médula, va a tallo. Entonces esto es una vía que me voy a aprender. Ahí tengo receptores en tronco que van a viajar por el nervio vago y llevan la información a tallo. Todos los demás receptores lo envían a médula espinal. Hay ciertos receptores, fíjense, que la neurona entra a médula, pero no hace relevo, va a tallo. Ya, me meto a médula, pero subo a tallo. Yo no quiero ver nada con médula. Esas neuronas son propioceptivas. Son las que traen la información de músculos, tendones y articulaciones, ¿sí? De tronco y extremidades. ¿Ok? La información que está generando ahorita esto, mis dedos, mis articulaciones, mis músculos, pues, está siendo enviada al tallo cerebral. Claro, vía nervios espinales, pero entro a médula y subo. No hago relevo en ella. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de estos tipos de receptores, sobre todo generales. Hablaremos poco de los cefálicos en esta clase. Ya habrá tiempo para hablar de cada receptor en particular a lo largo del curso. ¿Ok? Y antes de ver médula, vamos a revisar nuevamente este cuadro. Váyanlo estudiando, ¿sí? Son caminos. Esta neurona viene de un receptor periférico, entra a médula y asciende a tallo.
Esta flecha dice que de médula mandó la información a tallo. Esta flecha dice que de médula la envió a tálamo. Y esta flecha dice que la mandó a cerebelo. ¿Ok? Pero si yo digo, ¿hay una flecha que vaya de médula directo a corteza? No, no la veo. Entonces quiere decir que no existe un fascículo espinocortical. ¿Sí queda claro? Porque no está representado ahí. Si vemos las vías eferentes, sí hay una flecha en las vías eferentes que va de corteza a médula y entonces se llama córtico espinal, pero eso lo veremos en sistemas motores. Sí, díganme. Hace rato dijo que la flecha número 3 hacía un relevo. Bueno, sí No hacía un relevo. hacía, Ah, ¿no hacía? no hacía, porque la vean la continuidad de la fibra a tallo. ¿Ok? Entonces, ¿va a pasar lo mismo con las 5 y 6? 5 va de médula a tálamo. La 6 va de médula, viaja por tallo, pero va a terminar en cerebelo. ¿Ok? Así es como deben interpretar cada flecha. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Por ejemplo, esta flecha punteada, un receptor cefálico, el olfato. Piensen en la mucosa olfatoria, el nervio olfatorio que atraviesa la lámina cribosa del etmoides, y luego el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, las estrías olfatorias y llegan a corteza del lóbulo temporal. Esa es la vía olfatoria. Entonces veo a la línea punteada que va hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Y no se mete a tálamo, no se mete a tallo, no se mete a ningún lado. Es una vía que va directa de la mucosa olfatoria a corteza, haciendo relevo en ciertas estructuras telencefálicas. ¿Ok? Por ejemplo, el nervio óptico, el 9, no se va por tallo. El nervio óptico, recuerden, sale de los ojos, forma el quiasma y luego la cintilla que va a el cuerpo geniculado lateral del tálamo o del metatálamo. Entonces el relevo es de los receptores conos y bastones, me voy al cuerpo geniculado lateral que está pegado al tálamo. Y ya del tálamo mando la radiación visual al área 17. Entonces, estos diagramas los vamos a manejar muy bien en vías. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar un poquito de ellos en médula. Bien. Si observan este cuadro, dice clasificación de los receptores de acuerdo a la procedencia de la energía que registran. A la procedencia. Y entonces ya habíamos dicho, estímulos del medio ambiente. Si yo soy un receptor que capto temperatura del medio ambiente, entonces soy un esteroceptor o esteroreceptor. Si capto información que proviene de mi propio cuerpo, de mi cuerpo, del mío, entonces soy un propioceptor o propio receptor. Y si la información proviene de alguna víscera, recuerden que vísceras son aquel elemento, aquella estructura, aquel órgano que tiene en su composición músculo liso, músculo cardíaco o tejido glandular. Basta tener cualquiera de ellos y me llamo víscera. ¿Ok? Si yo digo esófago, tiene fibras circulares y longitudinales lisas. Entonces el esófago es una víscera, porque tiene músculo liso. El músculo liso de los folículos pilosos de mi mano. Los músculos piloerectores son músculo liso, son vísceras.
Las glándulas sudoríparas de las palmas de mi mano. Todos tenemos glándulas sudoríparas ahí, muchas o pocas. ¿Sí? Entonces, sudor secretan, son vísceras. Los vasos sanguíneos en sus paredes tienen musculatura lisa para fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, los vasos sanguíneos son vísceras. Y no se diga el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el riñón, suprarrenales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las vísceras tóraco-abdominales. Y hay otras vísceras en cabeza. Bueno, si la información viene de esas estructuras, entonces se les llama vísceroceptores. Entonces, se clasifican en 3, de acuerdo a la procedencia del estímulo. ¿Ok? Si es del exterior, si es de mi cuerpo, ¿sí? De estructuras somáticas o de estructuras viscerales. ¿Ok? Somático quiere decir somítico, viene de ahí. Entonces, los propios ceptores vienen de estructuras somáticas. Y si se acuerdan del somite, pues de ahí salieron músculos, huesos, ¿cierto? ¿Ok? Y claro, estos se unieron y formaron articulaciones. Bien. Si hablamos de esteroceptores, aquí los tienen, se los aprenden. Captan cambios de energía en el medio ambiente y se clasifican en generales y especiales. Esta presentación ya se las envié, así es que pueden poner atención y ahí la tienen, ¿de acuerdo? Los receptores generales, vean, se encuentran distribuidos ampliamente en toda la superficie corporal, piel y mucosas. ¿Cuáles son? Terminaciones libres. ¿Qué es eso? A que una dendrita o axón distal se ramifica. ¿Ya? Eso es, se ramifica finamente y forma una terminación libre. ¿Ok? Si yo les digo que la semana pasada me hice una tricotomía, ¿verdad? ¿Qué es tricotomía? Es una perforación en la parte del, no me acuerdo, no sé qué hueso, la verdad. En la parte A ver, del... tricotomía. Es rasurarse. Ah, lo confundí, perdón. Tricos, pelo, tomía, corte. Me fui a cortar el cabello. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un corte de cabello, donde ustedes quieran. Siempre cuando escuchamos tricotomía, bueno, lo mandamos allá a otras zonas. ¿Sí? Tricotomía, corte de pelo. Ah, entonces si yo tengo un receptor peritriquial, quiere decir que tengo un folículo piloso aquí y el axón empieza a rodearlo, ¿sí? Materialmente en la base, después del bulbo. Y eso es una terminación peritriquial. Ahora agarren un cabello, uno de sus cabellos y jálenlo. ¿Saben los destrozos que están haciendo? Están destruyendo a una terminación peritriquial y duele. ¿Ok? Duele, porque son cables que captan la sensibilidad de los folículos pilosos. Vean, pongan la mano aquí, pásenla y la información, si yo toco, la siento. Si quito la mano, desaparece. Toco, siento, desaparece. ¿Estamos? Tacto. Captan dolor, jálenlo. Captan
tacto, ¿cierto? Esos son los receptores peritraqueales. Ahorita lo vemos un dibujo. Los discos táctiles de Merkel están en la epidermis, muy superficiales en epidermis. Entonces, si yo toco un objeto, agarro un objeto y lo toco con los ojos cerrados y lo veo sus superficies, digo, esto es un celular. ¿Ok? Lo interpreto en la corteza. Las formas. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los discos táctiles de Merkel. Corpúsculos de Meissner están en cada papila dérmica. Recuerden que la dermis, ¿sí?, es como un colchón que tiene montículos. Montículos, ¿estamos? Bueno, en esos montículos de la dermis, ahí están en cada montículo un corpúsculo de Meissner. Por supuesto, no toda la dermis tiene estas papilas dérmicas, ¿sí? Son más abundantes en, por ejemplo, la punta de los dedos, los pulpejos, en los labios, en las zonas de alta sensibilidad, en las áreas genitales, predominan estos corpúsculos de Meissner porque son para el tacto fino. Son diferentes a los discos táctiles de Merkel, que son para el tacto grueso. Entonces hablamos de un tacto discriminativo fino y de un tacto no discriminativo, que es el tacto grueso de Merkel. Meissner, tacto fino. Luego tengo los corpúsculos de Pacini. Esos viven epidermis, dermis, hipodermis. Viven en la hipodermis, son muy profundos. Entonces, para estimularlos, yo necesito hacer una acción mecánica mayor. Entonces, aprieto los dedos y entonces estoy estimulando presión. Corpúsculos de Pacini. ¿Vamos bien? Entonces, cada uno de estos receptores capta diferentes sensaciones. Corpúsculos bulboideos de Krauss para el frío. ¿El frío? ¿Hace frío? Los corpúsculos de Krauss son los que están captando eso. ¿Hace calor? Terminaciones libres. Terminaciones libres son para dolor y calor. Krauss, frío. Luego tengo los corpúsculos bulboideos de Ruffini. Esos están en muchas articulaciones y en muchos lados. Se dice que son receptores para vibración. ¿Ok? Como dato curioso, hace 20 años se decían que eran para el calor. 20, 25 años. Después ya se confirmó que no, son receptores para vibración, pero no tienen que ver con el calor. ¿Quién capta el calor? Terminaciones libres. ¿Sí? Para que vean que todavía hay muchas cosas por descubrir. Bueno, estos son los principales esteroceptores y son los que se tienen que aprender. ¿A quiénes se les llama terminaciones libres o no capsuladas? Libres o no capsuladas. A las tres primeras. Terminaciones libres, terminaciones peritraqueales y discos táctiles de Merkel. Todos los demás esteroceptores son corpusculares o capsulados. ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen receptores no capsulados o libres, son las primeras tres variedades. Terminaciones libres, peritraqueales y discos táctiles de Merkel.
Estos son los generales. Aquí veo los especiales. Captan información especial. Ya quedamos que especial es igual a sensorial. Todo el mundo usa indistintamente sensitivo y sensorial. Bueno, ustedes no lo hagan. ¿Sí? Ya quedamos que general es sensitivo y lo recibo en cualquier parte de mi cuerpo. Me duele la cabeza, me duele la lengua, me duele la rodilla, me duele la planta del pie, me duele la articulación X. ¿Queda claro? Pero si es especial, es sensorial. Solo la capto en una región específica del cuerpo. Y entonces se dan cuenta ustedes que los dos estímulos especiales estereoceptivos son la audición y la visión. Audición, quien lo capta, las células ciliadas del órgano de Corti. Visión, los conos y bastones de la retina. Conos y bastones de retina. Eso es lo único que nos vamos a aprender ahorita. Ya habrá tiempo de hablar de conos y de bastones. ¿Ok? Bien. Si yo hablo de propioceptores, ¿sí? Pues veo que estos se clasifican también en generales y especiales. Generales y especiales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son los generales? Los que están en los músculos. Los que están en los tendones. Y los que están en los diferentes elementos de una articulación. Esos son los receptores propioceptivos generales. Entonces, por eso decimos que la propiocepción general proviene de músculos, tendones y articulaciones. ¿Ok? Músculos, tendones y articulaciones. Ustedes pueden en este momento cerrar sus ojos, poner su mano enfrente y la ven, muévanla con los ojos cerrados y ven exactamente cómo rota, cómo están los dedos. Pueden describir su posición anatómica en este momento. Pueden saber cómo están sus pies, sus piernas, sus muslos, todo. Su cabeza, hasta la expresión de su rostro. ¿Sí? Eso es la propiocepción. ¿Quién la envía? Músculos, tendones y articulaciones. Si yo cierro los ojos y veo mi mano así, los dedos están extendidos. Si hago esto, veo cómo se están flexionando con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque la información me la están mandando los tendones, los músculos, el grado de contracción y las superficies articulares, los movimientos de los ligamentos articulares, la cápsula, etc. ¿Ok? Entonces, espero que nunca se les olvide. La propiocepción me sirve para saber dónde está cada parte de mi cuerpo en el espacio. ¿Qué posición tengo en el espacio? ¿Cómo me estoy moviendo en el espacio? ¿Ok? Eso es propiocepción. Y entonces los receptores van a ser los usos neuromusculares. Están en los músculos. Los usos neurotendinosos de Golgi.
están en los tendones. Recuerden que cada músculo en sus extremos tiene tendones, que son los que se fijan a los huesos. ¿Sí? Entonces, si yo digo, es un músculo estriado esquelético, es que tiene alguna inserción en un hueso. ¿Sí? Si no es esquelético, es que no está, ¿sí?, fijo a un hueso. Bien. Si yo hablo de articulaciones, sé que tiene una cápsula. Todo mundo en anatomía les enseñó, los profesores les enseñaron, o ustedes leyeron que cualquier articulación del cuerpo presenta una cápsula articular. Vean, ahí tengo corpúsculos bulboideos de Ruffin. Tengo, por fuera de ella, corpúsculos de Pacini. En cualquier lado donde yo capte presión, sea una estructura somática o visceral, el receptor universal para la presión es Pacini. ¿Ok? Tengo una distensión cólica severísima. Una colitis nerviosa, una colitis por lo que ustedes quieran. Y el colon está distendido. Bueno, esa distensión está ejerciendo presión sobre las paredes y está estimulando los receptores de Pacini que están en el peritoneo. Y entonces me siento molesto. ¿Ok? El peritoneo es rico en corpúsculos de Pacini. Regresando a las articulaciones, vean en los ligamentos usos neurotendinosos. En la membrana sinoviales de la cápsula articular, terminaciones libres. Un esguince duele horrible. ¿Sí? Una luxación duele mucho. No se diga una fractura en el periósteo del hueso, hay terminaciones libres. Lo que duele es la lesión del periósteo, no del hueso. El hueso no tiene inervación. ¿Ok? El tejido óseo no hay receptores. Es en el periósteo. Lo mismo el cerebro, el sistema nervioso central, no hay receptores para dolor. No duele. ¿Sí? Hay receptores en la dura madre. Entonces tengo dolor a expensas de dura madre. En los vasos, cefalea vascular, cefalea meningia. Entonces, ustedes como médicos deben saber dónde hay receptores para el dolor en cada estructura. ¿Ok? Parénquima pulmonar, no hay receptores para el dolor. Por eso puedo generar cavernas tuberculosas tremendas. Hasta que no toquen la pleura o la mucosa bronquial, tengo dolor. Una bronquitis duele horrible. Está inflamado toda la mucosa bronquial. Ah, es que hay terminaciones libres. ¿Queda claro? El parénquima hepático, no hay. ¿Sí? Entonces puedo tener un absceso amibiano gigantesco, 1 litro de pus, y no hay dolor. ¿Por qué? Porque no hay receptores de dolor ahí. Pero en la cápsula de Gleason, claro que hay. ¿Sí? En las mucosas de las tuberías del hígado, hay. ¿Sí? Entonces, un dolor en las tuberías, en la vesícula, duele. Bien, entonces como médicos debemos saber dónde está cada uno de estos receptores. Por supuesto, hay propioceptores especiales. Solo están en un sitio y ese sitio es el oído interno. ¿Ok? ¿Qué hay ahí? Ah, pues ahí está el sáculo y utrículo y los conductos semicirculares. ¿Y qué hay dentro de ellos? Ah, hay máculas y crestas. Y estas máculas tienen células ciliadas y las crestas también.
Entonces, los receptores para el aparato vestibular son las células ciliadas de las máculas de sáculo y utrículo, que ya habíamos platicado, captan sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal. Lineal. ¿Ok? Voy hacia adelante, voy hacia atrás. En cambio, las células ciliadas de las crestas ampulares de los conductos semicirculares lo que captan son movimiento y aceleración angular. Movimientos, ¿sí?, de cabeza. ¿Queda claro? ¿Ok? Sí, si movemos la cabeza para uno u otro lado, estamos activando a conductos semicirculares. Si estamos en un brincolín, a máculas. Mis pies están en la tierra o en la tela del brincolín, pues, en la lona, o están en el aire. ¿Qué estoy estimulando? Máculas. Bien, eso es la propiocepción especial. Visceroceptores generales. Pues ya vimos. Los más importantes son terminaciones libres y corpúsculos de Pacini, lo que habíamos dicho en los mesenterios. Terminaciones libres en todas las mucosas. ¿Sí? Tengo dolor de garganta. Están irritadas ciertas regiones de las mucosas de la boca o de la garganta. Hay dos receptores sumamente importantes, el seno y corpúsculo aórtico y seno y corpúsculo carotídeo. ¿Ok? En la aorta, en el callado aórtico, tengo el seno y corpúsculo aórtico. Y en la bifurcación de la carótida común, en interna y externa, tengo el seno y corpúsculo carotídeo. ¿Qué son esos receptores? Son verdaderos laboratorios clínicos. ¿Ok? Ahí se capta todo lo que viaja en la sangre. La fuerza que lleva el movimiento de la sangre. La concentración de líquido y solutos. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, oye, me voy a hacer un perfil tiroideo. Me voy a hacer una hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Pues van al Chopo, al Frontera, al que ustedes quieran, de laboratorio. Le toman una muestra de sangre, la procesan y nos mandan los resultados. Bueno, eso lo hacen el seno y corpúsculo carotídeo en todo momento. En todo momento. ¿Sí? Ahorita están sentados ustedes ahí y les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen sed? Debe haber alguien o no. Si no han tomado agua, tienen sed. ¿Por qué tienen sed? Porque en los corpúsculos aórtico y carotídeo se analiza la osmolaridad sanguínea y dice, oye, hay poca agua, hay muchos solutos. Y eso lo mandamos al hipotálamo. Y le avisamos al hipotálamo, oye, fíjate que está muy concentrada la sangre. Y el hipotálamo corre y se lo manda al límbico. Oye, límbico, necesitamos líquidos, ¿qué se te antoja? ¿Quieres agua simple, un café, un té, una coca? Nos da a escoger qué queremos tomar, el límbico.
pero ya el hipotálamo está mandando la indicación de que necesitamos líquidos. ¿Quedó claro? Lo mismo pasa con la glucosa. Hay poca glucosa, hay mucha glucosa, ¿sí? Hormonas. Ahí se analizan todas las hormonas que viajan vía sanguínea y sabemos exactamente qué cantidades hay. Gases, cuánto oxígeno, cuánto CO2. Necesito un aparatito para ver la concentración de oxígeno. No. El corpúsculo y el seno lo hacen. Y si ellos no lo hacen, cuando la sangre pasa por el hipotálamo, ese es un superlaboratorio. Ahí se analiza nuevamente toda la sangre que pasa por ahí. ¿Ok? Y entonces así es como el hipotálamo controla toda la función visceral, todo el control de nuestro medio interno. Entonces nunca los vamos a olvidar, estos receptores, seno y corpúsculos carotidio y aórtico. El aórtico recibe la información, el vago, y el carotidio, el glosofaringio. ¿Ok? Entonces son dos nervios vitales que mandan la información de esos receptores al sistema nervioso central. Vago de carótida, de aorta, glosofaringio de carótida. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Hay dos estímulos, dos sensaciones que se captan en mucosas: el olfato y el gusto. Por estar estas células bipolares de la mucosa olfatoria, ¿sí? O las células gustativas de los corpúsculos gustativos, por estar en mucosas, se les llama visceroceptores especiales. ¿Ok? No entran dentro de los esteroceptores somáticos, aunque la información provenga del exterior. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la viscerocepción especial? Olfato y gusto. Ok. Doctor, Sí, entonces, los exterioceptores solamente son en los especiales sensoriales, pero solo los que tienen que ver con la visión y la audición. Y los exacto. demás de los sentidos ya entran en visceroceptores especiales. Exacto. Visceroceptores especiales, gusto y olfato, nada más. ¿Quedó claro? Propioceptores especiales, equilibrio. Lo que llamamos equilibrio. Esteroceptores especiales, visión y audición. Visión, audición, esteroceptores especiales. Olfato y gusto, visceroceptores especiales. Equilibrio en el oído interno, propioceptores especiales. Y son las únicas modalidades de sensación que son sensoriales. Todas las demás son sensitivas. ¿Ok? Digo, para que hablen con propiedad. Ustedes van a leer en todos lados artículos y todo y manejan como quieren lo que es sensitivo y lo que es sensorial. Para muchas gentes es lo mismo. Bueno, para nuestro curso no lo es. ¿Ok? No tendría razón de ser la división en especiales y generales, ¿sí? O en sensitivos y sensoriales. Bien, y ya quedamos. Sensorial se recibe en partes específicas del cuerpo. Generales, en cualquier parte del cuerpo. Y entonces nos tenemos que preguntar eso, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde tengo terminaciones peritriquiales? En el bigote, en el pelo del cabello, en el cabello, en los brazos, en todos lados. ¿Sí? Entonces, esos receptores son generales.
¿Pero qué? Células ciliadas para la audición las tengo en la rodilla y las tengo en el oído interno y las tengo en el mentón. No, esos son sensoriales. Solo están en el caracol. ¿Sí? Ok. Bien. En sus apuntes debe haber unos receptores de adaptación rápida. Rápida. ¿De acuerdo? Entonces buscan ese cuadro porque aquí no está en esta presentación. Así está. Ya. Pensé que no estaba acá. Ya la puse. ¿Qué es esto de adaptación rápida? Es aquel receptor que capta la información y desaparece. ¿Ok? Esos receptores transmiten impulsos nerviosos algunos segundos o fracciones de segundo. Informan de cambios rápidos de la presión en alguna región corporal. Permiten predecir los grados de rotación que efectuará el cuerpo en los próximos segundos e incluso son necesarios para actividades como caminar y correr. Bueno, se van a aprender los receptores de adaptación rápida. Su mamá ahorita les va a decir, oye, te encargo la comida, voy rápido por las tortillas. ¿Les ha pasado? Sí. Y entonces deja todo ahí en la cocina cocinándose. Ustedes están haciendo aquí cosas y de momento entra la mamá gritando, apágale, porque ya a muchos metros de distancia captó que ya se quemó la comida. Y ustedes que están ahí no captan nada. ¿Ok? O se ponen un perfume y dicen, ay, qué rico huele. Y un segundo después ya no huele. Y entonces otra vez ahí va el perfume. ¿Sí? No, el perfume está ahí. Nosotros dejamos de captar ese estímulo. Eso es la adaptación rápida. Entonces salimos, llegamos a la escuela y parecemos zorrillos. Todo el mundo dice, oye, te vaciaste el frasco del perfume. ¿Por qué? Porque seguimos dejando a los de ese perfume, pero nosotros ya no lo captamos. Bueno, los receptores de adaptación rápida se los van a aprender. Si no son estos, son de adaptación lenta. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuáles son? Corpúsculos de Pacini para la presión. Aprieto, suelto, ya no capto. Aprieto, siento, no capto. ¿Ok? Corpúsculos de Meissner para las caricias, el tacto fino. Dejan de hacérnoslas y decimos, no, no, síguele, por favor, se siente rico. ¿Sí? Porque quitan la mano y ya no se siente. Meissner, tacto fino. Terminaciones peritriquiales, pasen la mano sobre su pelo, ¿verdad? Y sienten, quitan, ya no siento. Terminaciones peritriquiales. Células ciliadas de las crestas para el movimiento angular. Si ese movimiento angular persistiera, nos caemos, nos mareamos, tenemos vértigo. Entonces son receptores de adaptación muy rápida. Y la mucosa olfatoria. Eso es lo que se tienen que aprender. Y todos los demás son de adaptación lenta. Reto. Si tienen prendida la luz del techo, dirijan su mirada al foco 2 segundos y cierren los ojos. Háganlo, cierren los ojos. Y si no, observen algún objeto y cierren los ojos. Y van a ver el foco durante algunos segundos. ¿Estamos? El estímulo se queda. Ese es un receptor de adaptación lenta. Conos y bastones. Me regreso al otro cuadro y aquí lo debo ver, ¿verdad? No lo puse. Entonces no tendimos esos ciliados maculares.
libros. Ay, no lo puse, qué bueno. Conos y bastones, ¿ok? Nunca se les va a olvidar. ¿Sí? Entonces, muchos de estos receptores son de adaptación lenta. ¿Bien? Así es como se los aprende. Se dice que estructuralmente existen 3 tipos de receptores: terminaciones libres, no encapsuladas, ya quedamos cuáles eran, ahí las tienen, terminaciones peritraqueales, discos táctiles de Merkel y terminaciones libres. Capsuladas, las que se rodean de tejido conectivo. Y elementos celulares independientes, como los conos y bastones, las células ciliadas del órgano de Corti, etc. Los elementos celulares independientes son células especializadas en captar un estímulo. Las terminaciones libres y las capsuladas son ramificaciones de una dendrita. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 tipos, morfológicamente hablando, histológicamente hablando, de receptores. Y este cuadrito son 2 cuadros, son los que se tienen que aprender ustedes. ¿Sí? Vean, por el tipo de cambio energético, ¿sí? Los receptores reciben ciertos nombres. Por ejemplo, nociceptores, receptores que me informan de daño. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los nociceptores? Terminaciones libres, terminaciones difusas. Esos son los nociceptores. Me informan sobre daño, dolor, por ejemplo. Exceso de calor. Mecanorreceptores, casi son todos, véanlos, la lista es inmensa. Se activan bajo una acción mecánica. Entonces, los discos táctiles de Merkel, corpúsculos de Pacini, terminaciones peritraqueales, todos se activan por un estímulo mecánico. Entonces, son mecanorreceptores. Termorreceptores, temperatura. ¿Ok? ¿Cuáles? Krauss para el frío, terminaciones libres para el calor. Fotorreceptores, luz. Luz, conos y bastones. Quimioreceptores, vean que quimioreceptores, energía química, son muchísimos, aquí los ven, sobre todo los senos y corpúsculos, los corpúsculos aórtico y carotídeos. ¿De acuerdo? Gusto, olfato, conos, bastones son quimioreceptores. Presorreceptores, pues entonces son los senos, los que me informan sobre cambios en la presión. Cuando el corazón late y manda la sangre por la aorta, cuando pasa en el callado, ahí dice 120/80. Y cuando pasa en la bifurcación de la carótida común, 120/80. Ya, tenemos nuestro propio baumanómetro que me está diciendo qué presión tengo. Son presorreceptores. Osmorreceptores, ya los mencionamos, ¿sí? Me informan sobre cambios en la osmolaridad sanguínea en los líquidos. Y voy a tener neuronas en el hipotálamo que captan, que reciben ciertas informaciones y se consideran receptores hipotalámicos. Y bueno, si algo no lo captaron, estos 2 últimos cuadros dicen, ¿para qué me sirven los conos y bastones? Para la visión. ¿Cuál es la función de las células ciliadas del órgano de Corte? Audición. Las células ciliadas de la mucosa olfatoria, olfato. Células bipolares de los botones gustativos, gusto. Aceleración angular o rotacional a las células ciliadas de las crestas.
Aceleración lineal y sentido de gravedad, células ciliadas, de máculas de sáculo y utrículo. Tacto fino, Meissner. Tacto grueso, discos táctiles de Merkel. Ruffini, terminaciones peritraqueales. Presión y vibración, corpúsculos de Pacini. Calor, terminaciones libres. Entonces, se aprenden estos dos cuadritos perfectamente bien para que sepan exactamente qué receptor capta las diferentes modalidades de sensación. ¿Ok? Vamos a dudas.